Mis padres me demandaron después de que corté lazos con ellos, arrastrándome a su drama y manipulación que se convirtió en una batalla judicial. Embaracé a la hermana de mi amigo, pero ella mintió al respecto. Mis padres me repudiaron, pero ahora que saben la verdad, me están suplicando. Bien, aquí está la cosa. Necesito sacarme esto del pecho porque mi vida se convirtió en un desastre total hace aproximadamente un año. Déjenme empezar por el principio, porque, créanme, esta es una de esas situaciones en las que uno piensa, ¿en serio? ¿Qué demonios? Nunca imaginé que estaría aquí compartiendo esto en Reddit, pero eso es lo que sucede cuando tu familia se vuelve loca y te quedas ahí parado preguntándote, ¿cómo sucedió esto? Mi amigo, Dave, tiene una hermana llamada Jenny. Ambos han estado en mi vida durante años. No es nada del otro mundo. Todos crecimos en la misma zona y ocasionalmente salimos juntos. Jenny nunca fue como los demás. No quiero parecer cruel, pero estaba lidiando con algunos problemas de salud mental. Para ser honesto, no era asunto mío y no conozco todos los detalles. Todos sabían que Jenny tenía dificultades, pero Dave nunca mencionó mucho y yo no pregunté. En cualquier caso, Jenny me llamó inesperadamente hace un año para decirme que estaba embarazada. De acuerdo. Eso es genial, con la excepción de un pequeño detalle. Afirmó que yo soy el padre. Lo juro. Mi cerebro simplemente hizo cortocircuito en ese mismo instante. Pensé, espera, ¿ahora qué? Déjenme ser claro. Nunca, jamás, he abrazado a Jenny, mucho menos he tenido una relación íntima con ella. Por lo tanto, no podía ni siquiera comprender que hiciera una afirmación tan ridícula contra mí. Le dije directamente, Jenny, no sé de qué estás hablando, pero no hay forma de que yo sea el padre. Nunca hemos estado cerca de esa manera. Sin embargo, ella simplemente lo repitió, repetidamente, como si yo fuera a recordar mágicamente una noche que nunca ocurrió. Por decirlo suavemente, fue extraño. Aunque secretamente estaba enloqueciendo, intenté mantener la compostura, pensando que tal vez esto era el resultado de sus problemas de salud mental o algo así. Este es el punto en el que las cosas empiezan a salir mal. Jenny se niega a hacerse una prueba de paternidad prenatal. Se negó a moverse, aunque yo estaba sentado allí pensando, si estás tan segura de que es mi hijo, ¿por qué no te haces la prueba y lo demuestras? Era la ciudad de la culpa, y no me lo creí cuando dijo cosas como, necesitas estar ahí para tu hijo y nos estás abandonando antes de que el bebé haya nacido. Por lo tanto, dejé claro que no firmaría nada si ella decidía no hacerse la prueba. No tenía intención de vincularme legalmente a un niño que no era mío. Fácil. Ese debería ser el final, pensé. Estaba equivocado. Empieza el drama familiar. Mis padres se enteraron unas semanas después. Mis padres tienen toda esta cosa de los valores tradicionales, y en el momento en que se enteran del problema, lo pierden, totalmente lo pierden. Todavía los amo, sin embargo. Estoy ahí parado tratando de hablar, pero no me escuchan. Me están insultando y llamándome una vergüenza y un irresponsable. No me escucharon cuando les informé. Mamá, papá, este no es mi hijo. Jenny solo está inventando cosas. Parecía no poder deshacerse de la idea de que yo era el que había traído a este bebé al mundo. Después de eso, hubo muchas discusiones feas. Para ser honesto, todavía estoy molesto por las cosas que se dijeron y que probablemente no pueda retractar. A pesar de mis repetidas afirmaciones de que no era mi hijo, mis padres persistieron en presionarme para que actuara de forma más moral y me convirtiera en padre. No les importaba, me veían como ya culpable. Dijeron que no podían creer que yo rechazara a mi propio hijo y que no me criaron para ser un irresponsable. Ni siquiera estaba en el mismo estado cuando Jenny habría quedado embarazada, lo que hace que la situación sea aún más extraña. Sí, supuestamente quedó embarazada mientras pasaba un mes entero en casa de una amiga. Mis padres descartaron esto cuando se lo mencioné. La gente comete errores, dijeron. Sí, esto era más que un simple error. Esta era una acusación seria que podría destruir mi vida. En este punto, Jenny tiene aproximadamente 6 meses de embarazo. Toda la familia se ha vuelto contra mí. Cada contacto telefónico, mensaje de texto y comida familiar gira en torno a la idea de que debo madurar y asumir la responsabilidad de este niño. Me estaba volviendo loco. Sentía como si estuviera en una pesadilla, y no importaba lo que hiciera o dijera, nadie me tomaba en serio. Afortunadamente, la mayoría de mis amigos me apoyaron, pero incluso algunos de ellos comenzaron a tener dudas. Por ejemplo, ¿estás seguro, hombre? Tal vez no recuerdas algo. Mis padres finalmente me dieron el ultimátum. Me echarían de sus vidas, me repudiarían y me echarían a la calle si no tomaba las riendas y me comportaba como un padre. Hablaban en serio. A pesar de que inicialmente creí que estaban fanfarroneando,
Me dejaron claro que ya no sería aceptado en la familia si no cumplía. De hecho, me repudiaron después de que me negué a ceder. Eso dolió. Déjenme decirles. Estaba enojado, perplejo y simplemente herido. Decidieron creerle a alguien más que a mí, a pesar de que fueron ellos quienes me criaron y se suponía que debían apoyarme. Mi propia familia me echó como si no existiera. Fue cruel. Después de que nació el bebé, las cosas se volvieron aún más extrañas. Mi madre estuvo presente en el hospital, interpretando el papel de una abuela orgullosa. No me enteré hasta más tarde. Tuve que lidiar con algunos problemas legales para que se completara la prueba de paternidad porque Jenny todavía se negaba a hacerla. Adivinen qué pasó cuando llegaron los resultados. No es mi hijo. No había posibilidad de que yo fuera el padre, y tuve una sensación simultánea de alivio y rabia tan pronto como tuve el papel en mis manos. Finalmente, verán la verdad. Se darán cuenta de que estaban equivocados y todo volverá a la normalidad. Ese fue mi pensamiento cuando les envié los resultados a mis padres. En cambio, comenzaron a bombardear mi teléfono con solicitudes de perdón, ofertas de dinero y disculpas en un intento de mejorar las cosas. Mi papá incluso me envió varios cientos por correo. El problema es que me quedé con el dinero. Sí, lo acepté después de todo lo que me hicieron pasar. Sentí que me lo debían. ¿Pero perdonarlos? No. Dejé claro que no me expondría a tal traición de nuevo. Si estaban dispuestos a repudiarme por algo así, lo entiendo, de verdad lo hago. Mientras que la mayoría de mis amigos me apoyaron, otros, junto con mi terapeuta, comenzaron a decir cosas como, tal vez deberías darles otra oportunidad. Son tus padres, después de todo. Sin embargo, ¿cómo puedes simplemente perdonar a alguien que está dispuesto a descartarte tan fácilmente? Cuando alguien cree una falsedad sobre su propio hijo, ¿cómo puedes confiar en él? Actualmente estoy atrapado entre la creencia de que no hice nada malo y la pregunta de si siquiera debería hacer un esfuerzo para reparar la relación de mi familia. Sin embargo, no puedo deshacerme de la sensación de que me fallaron cuando más los necesitaba, porque cada vez que pienso en ello, recuerdo lo rápido que me traicionaron. Bien, entonces pensarías que las cosas se calmarían después del drama que involucró al hijo de Jenny y a mis padres. ¿No? Para nada. Mi vida tenía ideas diferentes. En todo caso, la situación continuó empeorando. Pensarías que habría terminado cuando probé que no era el padre. Pero, vaya, desearía que hubiera sido tan fácil. Resulta que la gente hará cualquier cosa para evitar aceptar la responsabilidad si no quiere reconocer que cometió un error. Por lo tanto, pensé, está bien, ahora mis padres se darán cuenta de que estaban equivocados y tal vez las cosas puedan volver a la normalidad después de que los resultados de la prueba de paternidad mostraran que yo no era el padre. Sin embargo, en lugar de proporcionar el consuelo que esperaba, las cosas se volvieron mucho más problemáticas. Para empezar, Jenny se volvió totalmente loca. Comenzó a circular por la zona con historias de que yo había interferido con la prueba de alguna manera, o la había fabricado. Sí, leíste bien. Creía que de alguna manera había persuadido a todo un laboratorio para que falsificara los resultados para apoyar mis afirmaciones. Es decir, ¿cómo podría hacer eso? No soy un genio que pueda manipular las pruebas de ADN. Soy simplemente un tipo normal. Jenny, sin embargo, no escuchaba. Estaba decidida a pintarme como el antagonista en su historia. Iba por ahí afirmando que había engañado a todos para que creyeran que yo no era el padre, y que la estaba abandonando a ella y al niño. No importaba que no tuviera sentido. La gente empezó a creerle. Rumores de pueblos pequeños. Viajan rápido, y pronto la gente del supermercado me veía como un canalla. Incluso tuve gente que se me acercó y me preguntó por qué no estaba haciéndome cargo de mi hijo. Me enfureció. A nadie parecía importarle que tuviera los resultados de la prueba para demostrar que no era el padre. Me hacían responsable de algo con lo que no tenía nada que ver, mientras que Jenny estaba por ahí actuando como la víctima. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente. Que tu familia te traicione es una cosa, pero, ¿qué pasa cuando todos en la comunidad creen que eres el villano? Eso tiene un sonido distinto. ¿Qué hay de mis padres? Todavía estaban haciendo un esfuerzo por ser educados, pero era obvio que también estaban perdidos sobre cómo responder al escenario. Mi madre seguía llamando y dejando mensajes de voz largos y sinceros expresando su deseo de que su familia se reuniera. Quería barrer todo debajo de la alfombra, como si nada hubiera pasado, y ni siquiera habló de lo que había ocurrido. Incluso me invitó a cenar, como si eso deshiciera repentinamente todo el daño que habían causado. Fue ofensivo, además de incómodo. Creían que unas cuantas comidas familiares y algunas sonrisas forzadas harían que todo estuviera bien después de lo que me hicieron pasar. Como si ni siquiera comprendieran cuánta confianza habían roto. Simplemente dijeron, sigamos adelante. No hubo disculpas,
ni reconocimiento de lo gravemente que habían metido la pata, y ese es el problema. La confianza no se puede restaurar con un abrazo y una cena una vez que se ha roto de esa manera. Reconstruir requiere mucho trabajo y esfuerzo, y ni siquiera estaban dispuestos a reconocer sus errores. Lo peor fue cuando mi padre intentó comprarme. Simplemente me envió un correo electrónico para ofrecerme comprarme un auto nuevo si regresaba a la familia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Creían que podían simplemente comprar mi perdón? Ni siquiera estaba seguro de cómo reaccionar, porque estaba tan desconectado de la realidad. Durante mucho tiempo, solo miré el correo electrónico, tratando de determinar si era una broma cruel. Sin embargo, mi papá hablaba en serio. No respondí. No pude. ¿Cómo puedes responder a algo así correctamente? Reparar las cosas no era importante para ellos simplemente porque era conveniente para ellos. Me querían de vuelta en su vida. Y me di cuenta de lo poco que realmente entendían lo que habían hecho cuando creyeron que tirarme dinero haría que todo estuviera mejor. Sin embargo, lo peor fue descubrir más tarde que Jenny había comenzado a contactar a personas que conocía en un intento de incluirlos en su drama. Incluso trató de convencer a Samantha, mi exnovia, de que yo era esta persona horrible que había abandonado a su hijo. Después de años sin comunicarnos, Sam de repente me envió un mensaje de texto diciendo: «Necesitamos hablar». Al principio no sabía de qué estaba hablando, pero cuando reveló que Jenny había estado tratando de reavivar el viejo drama contactándola, casi me vuelvo loco. Le dije a Jenny que dejara de hacerlo por teléfono. No iba a permitir que involucrara a mis amigos y exparejas en su lío. Estaba harto de las mentiras y los juegos. Sin embargo, ella simplemente colgó después de reírse. Hablar con una pared era así. Nada de lo que dijera le llegaría, ya que estaba tan absorta en su mundo de fantasía. Para entonces, estaba pensando en contratar a un abogado, muy en serio. Aunque no quería llegar tan lejos, no tenía otra opción. Sentía que no tenía a nadie de mi lado, mientras Jenny estaba por ahí dañando mi reputación, y mis padres estaban apoyando sus acciones. Sí, tenía el apoyo de mis amigos más cercanos, pero incluso ellos no sabían lo mal que se habían puesto las cosas. En algún momento, tuve que decidirme. No podía seguir esperando a que surgiera la siguiente afirmación o rumor loco, viviendo en un estado de tensión continua. Tomé la decisión de cortar todos los lazos, no solo con Jenny, sino también con mis padres. No fue fácil. De hecho, fue horrible. Sin embargo, me di cuenta de que no podía permitir que siguieran derribándome. Les envié a mis padres un correo electrónico largo detallando mis sentimientos de traición, mi falta de confianza en ellos y mi incapacidad para confiar en ellos en el futuro. No endulcé nada. Fui honesto con ellos, diciéndoles que no estaba listo para perdonarlos y que no estaba seguro de si alguna vez lo estaría. Les aconsejé que comenzaran disculpándose sinceramente y aceptando la responsabilidad de su conducta si querían tener alguna posibilidad de una relación futura conmigo. No más actuar como si nada estuviera mal. No más ignorar los problemas. Con respecto a Jenny, la bloqueé en todas las plataformas. Sus fantasías se estaban volviendo demasiado para que yo las manejara. No iba a permitir que siguiera involucrándome en su lío, ya que ella no era mi problema. Incluso tuve que informarle a su hermano, Dave, que no podría pasar tiempo con su familia. Dave siempre ha sido un gran amigo, pero eso fue difícil. Pero tenía que priorizar mi propia salud. Los corté hace unos meses. Para ser honesto, me he sentido aliviado. Incluso si a veces me siento mal, o cuestiono mi decisión, sé que, en última instancia, tomé la decisión correcta. Aunque es difícil, hay momentos en los que tienes que irte. Es desordenado y complicado, seguro, pero al menos no estoy siempre atento a la próxima catástrofe que ocurra. Por fin, puedo respirar. Pero, hombre, nunca te hubiera creído si me hubieras dicho hace un año que aquí es donde terminaría. Supongo que así es la vida. Primera actualización. Bien. Así que aquí es donde se pone aún más extraño. Creía que el pandemonio se resolvería si cortaba mi relación con Jenny y mis padres. Razoné que si los cortaba de mi vida, todo se calmaría y podría seguir adelante de forma natural. Sin embargo, las cosas no son tan simples. ¿Terminarlos? Eso fue solo el comienzo de un problema completamente nuevo. Unas semanas después de bloquear a Jenny y enviar el correo electrónico a mis padres, recibí un contacto inesperado de Mike, un viejo conocido de la escuela secundaria. De repente me preguntó cómo estaba, aunque no habíamos hablado en años. Está bien, eso es aleatorio, pensé al principio. Pero luego me informó que mis padres lo contactaron en el pasado. Mike y yo ni siquiera éramos tan cercanos. Así que, ¿por qué mis padres se pondrían en contacto con él? Esa fue una seria señal de advertencia. Parece que habían estado tratando de persuadir a otros para que hablaran conmigo en su nombre.
Estoy hablando de conocidos de mucho tiempo, familiares lejanos e incluso personas que realmente no conozco. Les estaban diciendo a todos que estaban preocupados por mí y que yo estaba en una posición horrible. Parecían estar tratando de pintarme como el inestable. Lo que es peor, estaban presentando toda la situación como si yo debería haberme disculpado por interrumpirlos. A mí que no le importó. Quería avisarme porque sabía que algo andaba mal. Pero fue más allá de eso. Empecé a recibir mensajes de una amplia gama de personas en el transcurso de los siguientes días, incluyendo algunas que solo había conocido un par de veces, y otras con las que no había hablado en años. Fue una locura. Todo lo que decían era lo mismo. Tus padres están realmente preocupados por ti, o deberías darles otra oportunidad. De alguna manera, habían convencido a todos de que yo era el villano en este escenario, que había perdido la cabeza y tenía que enmendarme. Fue increíble para mí. Mis padres estaban por ahí librando una campaña de relaciones públicas a gran escala para pintarme como el villano, mientras yo simplemente intentaba seguir adelante con mi vida. Tenía la impresión de que estaba en una extraña dimensión paralela donde nada tenía sentido. Traté de evitar el drama tanto como fue posible, pero seguía volviendo a mí. Cuando contactaron a mi empleador, fue la gota que colmó el vaso. ¿Escuchaste bien? Mis padres llamaron a mi lugar de trabajo. Ni siquiera estoy seguro de cómo obtuvieron el número, pero se las arreglaron para encontrar el número de teléfono de mi jefe y llamaron a la oficina para informarle que no me sentía bien. ¿Qué tan embarazoso debe haber sido eso? Un día, con una expresión seria en su rostro, mi empleador me llevó a su oficina y me preguntó cómo estaban las cosas en casa. Al principio me sorprendió. Ni siquiera estaba seguro de qué decir. Cuando tu jefe te pregunta si tus padres creen que has perdido la cabeza, ¿qué dices? Afortunadamente, fue muy comprensivo cuando le expliqué todo el problema, incluso si lamentó haberlo mencionado. El daño ya estaba hecho, hombre. Mis propios padres ahora estaban tratando de interferir con mi trabajo. Parecían decididos a arruinarme todo simplemente porque me negué a cumplir con sus demandas. Entonces no hubo nada que pudiera hacer para obtener una orden de restricción contra ellos. Fui a un abogado y comencé el proceso. Aunque no quería llegar tan lejos, no tenía otra opción. Estaban interfiriendo con mis amigos, mi carrera y mi salud mental. Incluso si eso significaba cortarlos oficialmente, tenía que defenderme. El procedimiento fue largo, intenso. Junto con el papeleo y las citas en la corte, hubo mucha tensión. Sin embargo, también experimenté una extraña sensación de relajación. Sentí que finalmente estaba tomando las riendas del asunto. Ya no les permitiría apoderarse de todos los aspectos de mi vida. No más permitirles controlar la historia. Naturalmente, se produjo el caos cuando se enteraron de la orden de restricción. En un correo electrónico largo y escrito con culpa, mi madre expresó cómo nunca pensó que su propio hijo actuaría de esta manera, y que la familia siempre debe permanecer unida. Escribió que yo era la fuente de todo el sufrimiento y que estaba destruyendo a la familia. No mordí. Era manipulación del libro de texto. No respondí. Sin embargo, empeoró antes de mejorar. Ojalá pudiera decir que ese fue el final. Un día, mi auto fue destrozado. Cuando llegué a casa del trabajo, alguien había escrito la palabra mentiroso en el costado. No tenía ninguna evidencia de que fueran mis padres. Pero, en realidad, ¿quién más podría ser? Aparte de unos pocos amigos cercanos, no le había revelado la orden de restricción a nadie. Las únicas personas con un incentivo para hacer algo así eran mis padres. Tenían que atacar de cualquier manera que pudieran, ya que parecía que no podían perder el control. Lo denuncié a la policía, pero nunca se resolvió. Otro recordatorio de que a veces los que deberían amarte más pueden convertirse en tus peores enemigos, incluso si intentas hacer las cosas de la manera correcta. Para estar seguro, entonces comencé a estacionar mi auto en la casa de un amigo. Tuve que dejar de correr riesgos en caso de que intentaran algo similar. Incluso puse cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento. Tenía la impresión de que estaba constantemente al límite, esperando que sucediera algo. Pero después de un tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Después de que se otorgó la orden de restricción, mis padres tenían prohibido ponerse en contacto conmigo o visitar mi casa o lugar de trabajo. Mis hombros se sintieron muy aliviados. Pude respirar por primera vez en lo que pareció una eternidad. Incluso después de varios meses, todavía me estoy orientando. Tuve que explicarles toda la situación a mis amigos y compañeros de trabajo, y asegurarme de que entendieran la verdad, lo que requirió mucho control de daños. Mientras que algunos tenían dudas, la mayoría me apoyó. ¿De verdad crees que tus padres llegarían tan lejos? Lo entiendo. Es difícil de aceptar. Sin embargo, entiendes lo lejos que llegarán algunas personas cuando sienten que están perdiendo el control, ya que tú mismo has estado allí. En retrospectiva,
Nunca pensé que las cosas se pondrían tan mal. Es sorprendente lo fácil que una familia puede volverse contra ti si no sigue sus reglas. Sin embargo, todo esto me ha enseñado una lección vital. No puedes permitir que nadie, ni siquiera tu familia, dicte cómo vives tu vida. Incluso si duele, hay momentos en los que tienes que tomar la difícil decisión de irte. No tengo idea de qué depara el futuro para mis padres y para mí. Tal vez entren en razón y se disculpen de verdad. Tal vez no. En cualquier caso, he terminado de permitirles gobernar mi vida. No miro hacia atrás. Tengo mi propio camino que seguir. Segunda actualización. Bien. Así que aquí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Supuse que las cosas finalmente se calmarían cuando obtuve la orden de restricción y comencé a intentar empezar de nuevo. Inesperadamente, sin embargo, la vida tenía otras ideas. Mis padres encontraron una nueva forma de jugarme una mala pasada, justo cuando empezaba a sentir que podía respirar de nuevo. Esta vez no fue contacto directo. No fue enviar correos electrónicos ni dañar mi auto. No, esto fue un desastre en un nivel completamente diferente. Estoy sentado en casa un día, sin hacer nada, cuando recibo una carta por correo. Eso no es demasiado extraño, ¿verdad? Sin embargo, esta carta provenía de un abogado. Inicialmente asumí que tenía que ver con la orden de restricción, posiblemente algún papeleo de última hora o algo así. Sin embargo, no. Se presentó una demanda. ¿Para qué? ¿Preguntas? Mis propios padres me estaban demandando, por sufrimiento emocional. Estaba leyendo algo que ni siquiera podía creer. En realidad me estaban demandando por interrumpirlos, alegando que tenían derecho a una compensación ya que mis acciones habían dañado gravemente su bienestar mental. Llegaron a decir que los aislé del resto de la familia, lo cual era absurdo porque fueron ellos los que me aislaron a mí, no al revés. Durante unos buenos 5 minutos, me senté allí y miré la carta, tratando de asimilar la situación. ¿Quién hace eso? Porque están molestos por haber sido cortados. ¿Quién demanda a su propio hijo? No sabía qué hacer. Había una parte de mí que estaba extremadamente estresada y otra parte de mí que quería reírme de lo absurdo que era todo. Esto era legal ahora, y se iba a poner muy desagradable. Ya no era solo un drama familiar. Llamé inmediatamente a mi abogado. Esto era demasiado para mí solo. Estaba tan sorprendida como yo. Había presenciado muchos problemas familiares desagradables, pero presentar una demanda contra su propio hijo por angustia emocional, incluso para ella, eso era novedoso. Hablamos de los detalles de la demanda, e incluso aunque la mayor parte era obviamente falsa, sentí que no podíamos ignorarla ya que hablaban en serio. Tenía que defenderme. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de estrés, llamadas telefónicas y reuniones. Los resultados de la prueba de paternidad, la orden de restricción y el acoso que había estado experimentando eran todas las pruebas que necesitaba recopilar. Se sentía irreal que hubiera llegado a esto. Aunque mi abogado estaba seguro de que podríamos ganar. Cuando me negué a permitir que mis padres me dominaran más, trataron de arrastrarme por el barro en la corte. El problema es que fueron más allá del caso. Desafortunadamente, tenían que ir más lejos. En un intento de poner a otros miembros de la familia en mi contra, comenzaron a contactarlos. Comencé a recibir mensajes de familiares con los que no había hablado en años, incluyendo tías, tíos y primos. ¿Por qué no puedes simplemente hacer las paces con tus padres? Era lo que todos decían. Estás actuando de forma egocéntrica. Parecen haber sido adoctrinados para creer que yo era el malo en toda esta situación. Estaba indignado por toda la situación. No solo mis padres. Parecía que siempre se las arreglaban para cambiar la historia y pintarme como el villano, independientemente de lo que hiciera o de lo mucho que intentara defenderme. Porque estableces límites, tus padres te están demandando por angustia emocional. ¿Cómo puedes transmitir eso a alguien que solo está escuchando un lado de la historia? Finalmente tuve que cortar aún más personas debido a eso. Dejé de ser amigo de personas en las redes sociales, bloqueé a miembros de la familia y, en general, corté cualquier vínculo con ese aspecto de mi vida. No podía seguir defendiéndome ante personas que ya habían tomado una decisión. No porque no me importaran, sí me importaban. Era agotador. Y había tenido suficiente de defender mis elecciones ante aquellos que se negaban a considerar el panorama general. Finalmente llegó el día de la corte. Llegué con mi abogado, listo para lo que sea que me lanzaran. Y fue un circo, te lo digo. Mis padres tenían una historia completa de sollozos preparada sobre cómo siempre me habían apoyado, cómo habían intentado ayudarme a superar los tiempos difíciles y cómo los había interrumpido groseramente sin causa. Dado que fueron ellos los que inicialmente me repudiaron, fue bastante asombroso cómo se retrataron a sí mismos como las víctimas en todo esto. Pero no le cayó bien a mi abogado. Ella diseccionó sus afirmaciones en detalle, presentando al juez todas las pruebas de su acoso,
incluyendo la prueba de paternidad y la orden de restricción. Al final, se podía decir que la corte no se estaba creyendo su historia. Y fue horrible. El juez finalmente falló a mi favor. Fue un pequeño éxito porque la demanda fue obviamente desestimada y mis padres se vieron obligados a pagar mis facturas legales. Sin embargo, no se sintió como una victoria. Aunque gané, todavía había muchas secuelas con las que lidiar, y parecía que acababa de salir de una pesadilla. Mis padres hicieron un último intento de reintegrarse a mi vida después del caso. Me escribieron esta larga carta sincera en la que expresaban su arrepentimiento por todo, su deseo de arreglar las cosas y su incapacidad para soportar la idea de perderme. Para ser honesto, ni siquiera respondí. Era la misma vieja basura de culpa que habían estado haciendo desde el principio. Ya había decidido que no regresaría. Una persona solo puede soportar tanto hasta que se ve obligada a irse, permanentemente. De hecho, fue doloroso. No importa lo mal que se pongan las cosas, no es fácil cortar con tu familia. Sin embargo, hay situaciones en las que es esencial para tu propia salud mental. No importa cuánto fingieran amarme, no podía permitir que siguieran involucrándome en su lío. Me negué a permitir que su forma tóxica de amor siguiera contaminando mi vida. Ahí es donde estoy en este momento. Estoy siguiendo adelante. La orden de restricción todavía está vigente y el caso ha quedado atrás. Aunque no ha sido fácil. Estoy aprendiendo a vivir sin la conmoción y la preocupación interminable sobre cuándo ocurrirá la próxima catástrofe. Se siente bastante bien sentir que tengo algo de control sobre mi vida por primera vez en mucho tiempo. No tengo idea de lo que traerá el futuro. Tal vez las cosas cambien en el futuro, tal vez no. Pero, por ahora, me estoy concentrando en cuidarme y reparar los aspectos de mi vida que intentaron destruir. Aunque ha tomado un tiempo, estoy empezando a vislumbrar el final del túnel. Tercera actualización. Bien. Entonces, si has estado siguiendo, pensarías que la orden de restricción y el problema legal pondrían fin al caos. Sin embargo, no. Mi familia se las arregló para darme una sorpresa final. Para ser honesto, esta me hizo negar con la cabeza, ya que no creía que pudieran caer más bajo. Sin embargo, aquí estamos. La situación finalmente había comenzado a calmarse unos meses después de la decisión de la corte a mi favor. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, pude concentrarme en empezar de nuevo después de cortar mis conexiones con todos los que me estaban estresando. Sin cartas de abogados, sin comunicaciones esporádicas de viejos amigos, solo silencio. Al menos, eso es lo que creía. Me encontré con mi prima, Melissa, un día mientras hacía mandados, haciendo tareas rutinarias como comprar comestibles. Ahora, durante todo este drama, Melissa y yo no habíamos hablado mucho. Aunque nunca fuimos particularmente cercanos cuando éramos niños, siempre nos llevamos bien. Decidí saludarla cuando la vi. Terminamos hablando por un tiempo. Inicialmente, fue solo tu conversación típica, poniéndonos al día sobre el trabajo, la vida y otras cosas. Sin embargo, de repente me interrumpe, diciendo, «Oye, ¿escuchaste lo que están planeando tus padres?» «¿Planeando?», pregunté, experimentando ese viejo vacío en mi estómago de repente. Melissa suspiró y continuó, aunque parecía un poco incómoda, como si no estuviera segura de si debería siquiera decírmelo. «Sí, el próximo mes habrá una gran reunión familiar. Parece que le han estado diciendo a todos que esperan que tú y ellos puedan reconciliarse». Fue increíble para mí. En realidad estaban preparando una reunión de emboscada en un intento de reintegrarme a la familia. Estaban invitando a todos, incluyendo parientes lejanos, amigos de la familia y personas que no había visto en años. Reveló Melissa cuando le pedí más información. ¿Cuál es el truco? Habían estado fingiendo que yo estaba al tanto de toda la situación, e informando a todos que estaría presente. Estaba enfurecido. Me habían preparado para ser el villano si no aparecía, aunque no había aceptado nada. La táctica estándar de mis padres: controlar el problema, pintarme como el malo e intentar manipularme con la culpa para que cumpliera con sus deseos. Le dije a Melissa por adelantado que no iba a ir, y le agradecí por informarme. Incluso ella parecía un poco en conflicto, como si estuviera cayendo en el razonamiento de solo queremos arreglar las cosas de mis padres. Quería que fuera y arreglara las cosas, y podía verlo en su expresión. Sin embargo, no iba a caer en esa trampa después de todo lo que habían hecho. Esa noche, fui a casa y lo pensé mucho. Me sentí obligado a decir algo, aunque sabía que no asistiría a la reunión, ya que no podía ignorar esto. Tomé la decisión de enviarles a mis padres un correo electrónico final detallando todo. Me senté y les envié un correo electrónico a la mañana siguiente. Fue breve, pero directo. Les informé que estaba al tanto de la reunión, que no asistiría. Dejé claro que no quería participar en ninguna reconciliación coercitiva,
ciertamente no frente a un gran grupo de personas. Les aconsejé que respetaran mis límites primero si eran sinceros acerca de arreglar las cosas, y que no había nada más que discutir hasta que fueran capaces de lograrlo. Para ser honesto, no necesitaba una respuesta y no esperaba una. Esta era la última vez que necesitaba corregir el registro. Naturalmente, sin embargo, mis padres no pudieron ignorarlo. Mi papá me llamó unos días después. Dejó un mensaje de voz largo y serpenteante sobre cómo estaba destruyendo a la familia y cómo esta reunión estaba destinada a ser un nuevo comienzo para todos. Pero no respondí. Incluso dijo, tus abuelos estarían tan decepcionados de cómo estás manejando esto, en un intento de culparme. Ese mensaje de voz realmente me llegó. Me hizo pensar en todas las veces que mis padres me habían manipulado y habían usado la culpa para obtener lo que querían. No porque lo creyera. Usarían cualquier táctica que pudieran para hacerme sentir como el problema, incluso si eso significaba mencionar a mis abuelos, quienes, por cierto, siempre habían estado ahí para mí. No pudieron reconocer que, tal vez, solo tal vez, ellos eran los que necesitaban examinarse a sí mismos de cerca. Dejé el mensaje de voz sin responder. ¿Cuál era el propósito? No iba a permitir que me arrastraran de vuelta a su drama después de que hubiera terminado de hablar. Sin embargo, continuó molestándome durante días después de eso. Simplemente me estoy negando a hacer las paces, pensé. Seguí pensando en la reunión y en toda la familia que estaría presente. Me pregunté cuántos de ellos estaban recibiendo la versión distorsionada que mis padres les estaban dando, y cuántos de ellos realmente entendían toda la historia. Después de la reunión, nunca volví a saber de mis padres. En Facebook, encontré fotos de sonrisas alegres, abrazos familiares y otras escenas similares. Mis padres estaban sonriendo y actuando como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de pasar el último año tratando de arruinar mi vida. Verlos actuar como si todo fuera perfecto fue extraño. Sin embargo, supongo que siempre fueron hábiles para actuar. Melissa me informó que la reunión había sido desagradable cuando la volví a ver unas semanas después. Parece que mucha gente esperaba que llegara, y se produjeron algunas conversaciones incómodas cuando no lo hice. Según Melissa, los intentos de mis padres de explicar mi ausencia no fueron bien recibidos. Algunos miembros de la familia incluso comenzaron a preguntarse por qué no estaba presente y por qué mis padres no habían sido más directos sobre todo el asunto. Supongo que no todos creyeron su historia, después de todo. Y supongo que esa es la situación actual. Aunque he podido dejar atrás el drama, sé que siempre está ahí, justo debajo de la superficie. He llegado a un acuerdo con el hecho de que es poco probable que mis padres reconozcan sus errores. No puedo cambiarlos, pero puedo protegerme, seguir viviendo mi vida independientemente de ellos y concentrarme en las personas que realmente se preocupan por mí. Ha sido un largo viaje, y admitiré que todavía hay momentos en los que duele. Es difícil cortar con los familiares, y a veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero sabía en mi corazón que tenía que hacerlo. Seguían tratando de arrastrarme a un círculo tóxico, pero tenía que elegirme a mí, a mi futuro y a mi salud mental. Eso concluye este loco viaje. Las cosas pueden o no cambiar en el futuro. En cualquier caso, estoy cansado de permitir que mi familia dicte cómo vivo. Ahora que tengo mi propio camino que seguir, lo estoy haciendo en mis propios términos, por primera vez en mucho tiempo.